Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos gracias a Dios porque nos permite hacer dos cosas: hablar de Dios y escuchar de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jeremías. Capítulo 1, leemos y después hablamos. Capítulo 1, versículo 1, comenzamos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hicías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. En primer lugar, ahí nos dice que Jeremías era de Anatoth, hijo de sacerdote, o sea, que era sacerdote. Aparte de profeta, era sacerdote. Entendido que eso es importante. Y era de una tierra que era donde estaban todos los sacerdotes. Anatoth era Jeremías. Bien. Pertenecía a la clase sacerdotal, como Zacarías, como Juan el Bautista. Su padre era Zacarías, que era sacerdote, en que él no cogió el sacerdocio, pero tenía derecho a cogerlo. Y como Jeremías, en que él no cogió el sacerdocio, pero tenía derecho a cogerlo. O sea, que Jeremías no era una persona normal ni corriente, pertenecía a la familia sacerdotal. ¿De acuerdo? Primer dato. Era hijo de Milcías. Milcías, ya hablaremos, era uno de los ancianos y sacerdotes importantes. O sea, venía de una familia religiosamente importante, en su época y en su momento, Jeremías. Ahora comenzamos en el versículo 2, que eso ahí va a ser lo difícil. Es el contexto, que me temo que me meta con el contexto y es fácil que no entre en el mensaje. Vamos a ver. Primera dice, Jeremías 1:2. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. El contexto nos dice que Jeremías en los días de Josías. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir al personaje de Josías y estudiar el personaje de Josías. Vamos a ver quién era ese Josías. Eso es el contexto del tema, porque mi tema era hablar de Jeremías, pero seguramente repito que hablaré muy poco de Jeremías. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1 y 2. Vamos a ver quién era. Ezequías. Primera de Reyes, capítulo 1, perdón, me he confundido, hijo, perdóname, hijo. Primera de Reyes, capítulo 13. Es capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Y te quedas en el capítulo 13, porque te voy a mandar varias veces leer. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Bethel, y estando en Jeroboam, junto al altar para quemar incienso, aquel clamor contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Amén. O sea que un profeta profetizó unos 300 años la venida de Josías. O sea, Josías era un hombre que nació, pero fue como, digamos, Juan el Bautista, que en el Antiguo Testamento estaba ya profetizado. Se calcula unos 300 años. El error puede ser que en vez de ser 300 años sean 280 o 290, pero los que más saben dicen unos 300 años. Bien, ahí habla de un personaje. Tengo que narrar esto y no leerlo porque si no, ni en el contexto entramos. Israel, como sabéis vosotros, era una nación que se componía de 12 tribus, ¿de acuerdo? El primer rey de Israel era Saúl. El segundo rey de Israel fue David, el gran David. Y el tercer de Israel fue Salomón. El cuarto rey de Israel fue Roboán. Roboán era hijo de Salomón y era nieto del gran David. Pero hubo un problema. Salomón reinó unos años y pecó. Y por apostasía de Salomón, hubo un hombre de Dios que le dijo a Salomón, tu reino será roto y partido, pero por amor a mi siervo David, que era tu padre, no lo parto en tu época, lo partaré en la época de tu hijo. Daros cuenta el detalle.
y para que la lámpara de David no se apague en Israel, os voy a conservar dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Siempre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín estaba guiada, presidida y gobernada por uno de la descendencia de David, en honor a David. Porque dice Jehová Dios, dijo, para que la lámpara de Israel no se apague. Porque a David se le llamaba la lámpara de Israel. Entonces Salomón pecó y el culpable fue Salomón. Repito, el culpable fue Salomón, pecó, pero Dios en su gracia y en su condescendencia levantó la mano y por la paciencia, sujetó el juicio. La paciencia no anula el juicio. La paciencia sujeta el juicio. Atrasa el juicio. Pero no la luna. La única manera de anular el juicio es que te arrepientas y te conviertas, y Dios, viéndote arrepentido y convertido, puede extender su mano y levantar el juicio. Lo único que anula el juicio es el arrepentimiento. Estamos de acuerdo, ¿no? Donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y este no es mi tema, pero es que viene de camino. No confundamos el remordimiento con el arrepentimiento. Tanto le pesó a Judas vender a Cristo que se ahorcó, ¿sí o no? Ya le tuvo que pesar. Y las monedas las tiró, no las quería. ¿Sabéis que Judas le vendió a Cristo por 30 monedas? No, esas monedas camperas tiró, no las quería. Y se ahorcó. Ya tenía que estar con remordimiento, ¿sí o no? Pero está en el infierno. El remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra, ¿eh? Y tú me dirás que surge la pregunta, ¿y cómo separo yo eso? El que peca y sigue pecando y le pesa pecar, tiene remordimiento, no tiene arrepentimiento, está en las manos del diablo. Así de claro. ¿Qué dice? No, está bajo la influencia del diablo, ¿eh? No de la carne solamente, del diablo. ¿Dónde lo pone? El apóstol Juan dice, el mundo está bajo el maligno. La única manera de liberarme del juicio de Dios es arrepentirme. Y doy gracias a Dios que me permite arrepentirme. No confundáis el remordimiento con el arrepentimiento. Vamos a hablar de dos personajes. Sí, no entro por fin. Judas, remordimiento, se ahorcó y murió. Y dice la Escritura, y fue a su propio lugar. Pertenecía al infierno. Sin embargo, Pedro negó a Cristo. Y nada más negar, empezó a llorar. Y se arrepintió. ¿Sí o no? Pedro se arrepintió y Judas tuvo remordimientos. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con Judas o con Pedro? Si te identificas con Judas, irás donde está Judas. Y si te identificas con Pedro, irás donde está Cristo y donde está Pedro. Y el que te predique otra cosa, dile de mi parte en YouTube que es mentira. Porque el dueño del cielo es Dios. ¿Sí o no? Si yo estoy bien con todo el mundo, menos con el que manda en el cielo, que es Dios, ¿de qué me sirve estar a bien con todo Valladolid y estoy a mal con Dios solo? Pues si puedo, estaré bien con todos, pero ante todo y sobre todo, quiero estar bien con el que tiene la llave, que es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Salomón se calcula por el libro de Eclesiastes, se deduce que no hay una seguridad al 100%, pero después de su caída escribió un libro llamado Eclesiastes, un libro lleno de sabiduría. Se deduce que Proverbios lo escribió de joven y Eclesiastes lo escribió cuando era anciano. Y de ahí se deduce que es una deducción muy lógica, ¿eh? Y casi todos los teólogos, no todos, casi todos están de acuerdo que se arrepintió y fue salvo. Porque la prueba es que luego fue usado por Dios escribiendo un libro hermoso que está en la Biblia, el libro de Eclesiastes. Ah, y el libro de Cantar de los Cantares. Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastes. Entonces se deduce, por eso dice una palabra
muy sabia, Eclesiastés. Mejor es perro vivo que león muerto. En aquella época el león era un animal que se valoraba mucho, ¿sabéis? El león. Y el perro era un animal inmundo. Repito, en aquella época un animal que se valoraba mucho, mucho, mucho era el león. Y un animal que era inmundo era el perro. Y dice Salomón, mejor es perro vivo que león muerto. Dando a entender que mientras viva tengo la oportunidad de arrepentirme. Pero cuando me muera, ahí ya no tengo la oportunidad de arrepentirme. Por eso Salomón, sabiendo lo que se decía, mejor es perro vivo que león muerto. ¿Entendido? Entonces se arrepintió. Y así no ocurrió. Se murió él y reinó Roboán, hijo de Salomón. Y Roboán copió de su padre, pero no del arrepentimiento. Copió de los pecados. No sé qué pasa ahora. Hay padres que tienen 20 faltas y 20 virtudes. Y los hijos salen con las 20 faltas y sin ninguna virtud. No sé qué pasa. Ya que has heredado las faltas de tu padre, ¿por qué no heredas las virtudes de tu padre? Pero los hijos heredamos las faltas, no las virtudes. Ahí no entro. Pero es importante eso, ¿eh? Hereda las virtudes. Y si las faltas puedes, no las heredes. Pero ya que has heredado las faltas, hereda también las virtudes. ¿No te parece? Entonces, en manos de Roboán se partió. Y 10 tribus las gobernó uno, Jeroboán. Y 2 tribus, Roboán. Que era, repito, de la casa de David. Entonces Roboán, para recuperar el reino, intentó ir a la guerra. Y buscó a 180.000 hombres que componían la tribu de Judá, escogidos para guerra. Escogidos, no eran más, los escogidos, 180.000 hombres. Iban a la guerra contra 2 tribus contra 10. Y entonces hubo un profeta que le dijo, no vayas a la guerra contra tus hermanos porque esto es el juicio divino. Que tu padre pecó y dijo que quitaba el reino. Y Dios no lo quitó cuando pecó tu padre por amor a tu abuelo David. Lo ha quitado en tus manos. Y entonces se lo creyeron, las 10 tribus se fueron para su casa y las 2 para la suya. Y desde aquella época Israel se dividió. A uno se le llama el reino del norte y a otro el reino del sur. A uno en la Biblia verás reyes de Israel y reyes de Judá. Reyes de Israel y reyes de Judá. Pero según la historia bíblica, normalmente casi todos reyes de Israel fueron malos. Y los reyes de Judá hubo malos y buenos. Hubo de todo. Pero en Israel no. En Israel casi siempre, digamos el 99%, algunos atreven a decir el 100%, pero bueno, por si acaso voy a dejar un 1% ahí en el aire. Los reyes de Israel fueron malos. Los reyes de Judá fueron malos y buenos. Había reyes buenos y reyes malos. Roboán cogió las 10 tribus y se puso al norte y las 2 tribus al sur. ¿Y qué hizo Roboán? Pues Roboán pensó algo. El pueblo tiene la costumbre de adorar a Jehová 3 veces al año en Jerusalén. Israel se va a ir a Jerusalén a adorar 3 veces al año y va a ver a su antiguo rey. Lo mismo. A ver al rey, vuelven otra vez con el rey y yo me quedo sin el reino. El miedo le hizo hacer algo desagradable. Perdón, me he saltado un episodio. Roboán era un hombre normal, pero estando en el campo, se encontró con un profeta llamado Ahías. Y llevaba una capa, una túnica, como los profetas llevaban. Y cogió la túnica y la partió en 12 trozos.
y le dio 10 a Jeroboam. Dice, así Dios te da 10 tribus a ti. Y 2 se quedarán en la casa de David. Y si eres fiel, Dios te va a respaldar. Pero Jeroboam no fue fiel. Y Dios no le respaldó. Bien. Jeroboam se le ocurrió una idea diabólica. Muy diabólica, hermanos. Como el pueblo va a Jerusalén a adorar, tengo yo que evitar que vaya donde su antiguo rey. ¿Y qué hizo? Hizo 2 becerros de oro. Y en las 2 puntas de su reino puso un becerro en una punta y otro en la otra. Y reunió a las 10 tribus. Y les dijo, mirad, Israel, estos son vuestros dioses. Ya no vayáis más a Jerusalén. Y no fueron a Jerusalén. Y prostituyó a todo Israel a la idolatría, Jeroboam. Pero hay una palabra clave que, observando la escritura, es un poco fuerte. Cuando el profeta Ahías le dice, Dios te da el reino de las 10 tribus, le dice el motivo. Te da el reino como un juicio que Dios hace a Israel por el pecado de Salomón. No porque tú, en otras palabras, no por tus cualidades, no porque tú seas bueno. ¿Captáis? Como Dios iba a hacer un juicio con Israel, le dijo el profeta Ahías, Dios te da el reinado de las 10 tribus y no resalta ninguna virtud del rey. Te la da y te voy a decir el motivo por qué te la da. Te la da porque hay un juicio profetizado de mano de Dios, de boca de Dios, que a causa del pecado de Salomón va a partir el reino. Cuidado con esta palabra. Te doy a un líder pecador como castigo a Israel. O sea, el castigo que Dios te pone para castigar al pueblo, porque eres tan malo que tú no te mereces, ni el pueblo se merece a un líder mejor que tú, ni tú te mereces el puesto que Dios te ha dado. Ahí para rato, ¿eh? Porque le puede decir, yo te he puesto como rey porque te he visto íntegro, te he visto fiel, ¿no? Ni una virtud resalta de él. Sepas que te pongo a consecuencia del pecado de Salomón. Y al pueblo. Y sepas que te pongo a este rey por la maldad vuestra. Porque no merecéis a otro rey. Hay mucha... Pero no entro ahí. Sería demasiado agresivo y violento. Alabanzas al Señor. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 28 y 29. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para enderechar y Endechar en sí. Bien, os voy a contar la historia porque es muy larga. Hubo un profeta, ahora Jeroboam reunió a todos e hizo unas fiestas, copiando, pero de su imaginación, no las fiestas establecidas por la ley, fiestas que él se imaginó y las puso. Y puso a hombres comunes y normales de sacerdotes, no a los levitas. O sea, sacerdotes porque le interesaba a él. Y todo Israel vino. Hizo un altar grande y 2 becerros. Y cuando estaba en esa fiesta, se presenta un hombre que nadie sabe su nombre. Y dicen los que saben que no me esfuerce a buscar su nombre porque no hay ninguna pista. Solamente la pista es que le llaman el profeta de Judá. Viene el profeta y se presenta delante del rey y delante de las 10 tribus. Dios mío, él solo y solitario. Y le dice al rey, le amonesta por su pecado. Y le dice, mira, por palabra de Jehová, altar, y esta es la señal, seas roto y quebrantado. Y en ese momento el altar se rompe y se hace añicos. Y todo el sacrificio se va al suelo. Y el rey se enfurece
y extiende la mano y dice, ¡prenderlo! Y a extender la mano se le seca la mano. Y le queda seca la mano. Y le dice el rey, por favor, ora por mí y restaura mi mano, mi brazo. Se ató el brazo, dio la orden, estiró la mano, ¡prenderlo! Y todo el brazo se le secó. Y el profeta oró. Y el brazo se restauró. Y le dijo el rey, vente a mi casa a comer y te daré regalo. Dijo, no, ni como aquí en esta tierra, ni bebo en esta tierra. Y así me des la mitad de tu reino, me voy contigo. Porque Dios te ha desechado a ti y al pueblo. Solo y solitario. Y se va. Pero cuando se va, había en Silo un viejo profeta. Y sus hijos le cuentan lo que ha pasado. Y este profeta de Judá dice, se va a levantar uno de la casa de David llamado Josías. Ese fue el que lo dijo, Josías. Luego vamos al cumplimiento. Lo dijo en ese momento, en Primera de Reyes. Y en Segunda de Reyes se cumple en el capítulo 23. Y pasan 300 años. Y se va camino y dice, los hijos ven todo. Y claro, y fue una bomba, todo, en todo Israel. Ese acontecimiento en público, eso fue una noticia, una bomba. Y los hijos del profeta hablaron con el profeta. Viejo, ha pasado esto y esto y esto y esto. Le cuentan todo. Y le dice el profeta viejo, ¿por qué camino ha ido? Hijos, por tal camino, prepararme el asna. Se monta en su asna y se va detrás del profeta. Y encuentra al profeta sentado debajo de un árbol, en la sombra, y le dices, ¿tú eres el profeta de Judá? Sí. Yo soy también profeta, vente a mi casa a comer. Y dijo, no, no puedo comer, ni puedo aquí ni beber agua. Y le contestó este profeta, yo soy profeta, y un ángel me ha hablado, y me ha dicho que vengas a mi casa a comer, que puedes venir. Y lo engañó. Lo engañó a un profeta con tanta talla. Los hombres somos muy torpes, Mike, hijo. Ya ves la hazaña que el profeta que había hecho. Y mira, pero a ver, profeta, ¿cómo Dios se va a contradecir? ¿No te ha dicho a ti que no vayas? ¿Cómo va a decirte a ti una cosa y a este otra? ¿No lo comprendes? Pero el hombre, vemos la debilidad del hombre. Y vemos que el tesoro lo tenemos en vasos de barro. Y somos barro. Y se va con él a comer. Y cuando se va a comer con él, ahora sí que es verdad, viene el Espíritu Santo sobre el profeta viejo. Y le dice, así le ha dicho Jehová, por desobedecer, no te van a enterrar en el pantón de tus padres. O sea, vas a morir antes de llegar a tu tierra. Se quedaría asustado. Y el profeta se va. ¿Cómo iría este profeta, hermanos? Ayer el éxito que tuve delante de Israel y ahora el fracaso que tú me vas a matar. Y en el camino le salió un león. Le topó y lo mató. Pero para que viésemos que era un juicio de Dios, el león le mató. Sería de un mordisco, de una garra, pero no lo comió. Y se quedó el león postrado, guardando el cuerpo del profeta. Lo lógico es que si un león hambriento me ataca, me come, ¿sí o no? Pero para que todos sepan que no es un accidente, que es un juicio divino, el león le mordería en algún sitio y lo quedó en seco. Pero no comió nada de él. Y se quedó el león postrado. Y el asna al lado del profeta. Y no se metió ni con el asna ni con el profeta. Ahí vemos varias cosas. Vemos la soberanía de Dios, Maike. Vemos la justicia de Dios, Maike. Y vemos que la ignorancia no te libra del castigo.
porque lo engañaron, pero pagó con su vida. Dejarse engañar. ¿Lo engañaron, sí o no, Emilio? Pero pagó con su vida, dejarse engañar. Un detalle, pagó con su vida, dejarse engañar. Una. Pero Dios, viendo lo bueno que era y lo fiel y lo íntegro, usó misericordia. Y el león que le mató se puso de guardia para que ningún alimaña ni ningún animal se lo comiese. Y ahora pasa un hombre por allí y ve al león puesto, y ve el cuerpo del profeta, y ve el asno. Y cuando van a la ciudad de Silo, ven al profeta y le dicen: hemos visto un cuerpo muerto, pero algo raro, y un león guardando el cuerpo. Y un asno dice: no hables más, es el profeta, enséñame el asno. Le enseñan el asno y se va otra vez en busca. El profeta viejo del profeta de Judá se va en busca y lo encuentra muerto, encuentra al león y encuentra al asno. Voy a hacer una aplicación aquí. ¿No te parece que harto Dios ha castigado a fulano o a perantano ya? El león que le mató, el león le guarda. Pero tú quieres profanar el cuerpo de ese. ¿No ha hecho un mal ese hombre y lo ha pagado ya? Sí. A lo mejor era el cajero, ya ha robado el dinero de la iglesia hace 10 años, pero se ha arrepentido y sigues tú restregándoselo por la cara. No hace 10 años que ha pasado, sí. No se le puso disciplina, sí. No se le quitó la caja, sí. No has visto un arrepentimiento en él, sí. Pues ya te basta, déjale, hombre. ¿No ves el león que lo mató y lo cuidó? El mismo león que lo mató lo cuidó, ¿sí o no? Pero tú eres capaz de comerte al que matas. ¿Entendéis esa palabra? No profanes el cuerpo. Y en la cultura de Israel, profanar un cuerpo o un cadáver era muy gordo. Y en la nuestra igual. ¿No te parece, Chano, que ya lo pagó caro con su vida? Pero todavía recordamos las cosas feas que ha hecho. ¿Verdad que las ha hecho? ¿Cuánto hace? ¿10 años? ¿5 años? ¿7 años? ¿Se ha arrepentido? Sí. ¿Qué tal testimonio tiene fulano? Muy buen testimonio, hermano. Un arrepentimiento precioso. Es lo mejor de la iglesia. Pues se hace 7 años, Emilio, y se ha arrepentido. Ya se dio fruto de arrepentimiento y ya la pagó el pobre. ¿Qué te parece? Como hizo el león. Lo mató, pero no se lo comió. Ahí hay muchas cosas que hablar, ¿eh? Pero no quiero entrar al trapo. Ya me conocéis que yo no entro al trapo. Pero ahí hay para entrar al trapo, ¿eh? Bastante. Y ahora encontró. ¿Sabéis por qué el león no se comió al asno, a la burra? Porque hacía falta. Llegó el profeta viejo, cogió el cuerpo, el cadáver, y lo echó en el asno. Y se llevó el profeta viejo, se llevó al profeta de Judá. Le endechó, lloró por él, y le dejó su sepultura. Y lo enterró. Y dijo algo maravilloso. Y ahora os cuento más. Él ha dicho que un hombre llamado Josías de la casa de David, cuando llegue a restaurar Israel y Judá, restaurará todo. Cuidado con esta palabra. Y los sepulcros de los sacerdotes falsos, idólatras, los va a descubrir y los va a quemar en el altar. Y eso se va a cumplir, lo que dijo este. ¿Pero cómo que se va a cumplir? Pues no ves que la mató Dios. Sí, ¿verdad? Pero es un hombre de Dios. Lo que ha dicho se va a cumplir. Enterrarme con él. Que me enterréis con él. Y cuando se cumpla lo que él ha dicho, el que lo haga respetará el panteón de él. ¿Os dais cuenta? Ahora vamos a verlo. Segunda de Reyes. A ver, capítulo 23. Versículo 16. Lee primero. Y se volvió Josías
Y viendo los sepulcros que estaban allí Josías, en el ¿os das monte, cuenta? 300 años ya han pasado ahí. envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, Sigue. el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bethel. Y dijo, dejar el cuerpo y dejar el panteón sin tocarlo, el de él. Y dijo, ¿qué es este monumento que veo? Le hicieron un monumento, Emilio, en el panteón. Este es el profeta de Judá. El que dijo hace 300 años lo que tú estás haciendo ahora. No toquéis el panteón de él, no lo toquéis. Y de esa manera tampoco tocaron los huesos del profeta viejo que estaba enterrado con él. ¿Os dais cuenta lo que es la soberanía de Dios y la gracia de Dios? Es verdad que le castigó Dios con la vida, pero es verdad Dios que le respaldó. Lo que dijo se cumplió todo al pie de la letra. Y los hombres le hicieron un monumento, hermanos. Y 300 años después apareció uno de la descendencia de David, como dijo él, será de la casa de David, sabía de la familia que venía, y se llamará Josías, y hará esto y 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 esto. Y dice todo lo que hizo Josías. Y se cumplió. Ahí vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y vemos que aún los fieles fallamos y nos equivocamos. Pero en que se equivocó este varón de Dios, por eso era un varón de Dios. Hay gente que no. Hay gente que la manga hoy y se echa a dormir y a roncar. Y hay otros que decimos algo que no tenemos que decir y estamos todo el día sin dormir y orando y pidiendo perdón. Yo peco como tú y tú pecas como yo. La diferencia es que tú pecas hoy y pecas mañana y es como que no pecas. Y yo no soy feliz cuando peco. No soy feliz cuando cometo algo que no es de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, el que es feliz pecando no es de Dios. ¿Es que tú no pecas? Sí. Y tropiezo. Y hago cosas que no tengo que hacer. Pero llevo mal día. Y enseguida me ves de rodillas mareando a Dios. Perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Le pido perdón como 30 veces. Y ayúdame a no volverlo a hacer. Y me hincho a llorar. Y tú lo haces y te comes un lechazo y te echas la siesta y te pones a roncar, que tiene más cara que espalda. Tú de Dios no lo eres. Has pecado como yo, pero la diferencia es la reacción que tú tienes después de pecar y la reacción yo que tengo después de pecar. Eso es lo que marca la diferencia. Que eso es el que persevera en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Jeremías, vamos a ver. Segunda de Crónicas, a ver. 34, del 1 al 3. Del 1 al 3. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, De 8 años. Sigue. y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas. Hizo una restauración. Vamos a ver si encontramos Segunda de Reyes 23. O Primera de Reyes, Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él,
que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No hubo otro rey, la Biblia dice, no hubo otro rey, ni antes ni después que él. Era más bueno que gran, que famoso. A que todos conocéis a David y a Josías casi ninguno. Pues Dios dice, no ha habido un rey ni antes ni después mejor que él. Sin embargo, no lo conocéis. ¿Os dais cuenta que hay famosos y buenos? De David yo te puedo contar lo que era, un hombre de Dios maravilloso, pero también te puedo contar cosas que hizo que no estuvieron bien hechas. Pero de Josías, ¿qué cuentas? Bueno, 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 bueno y bueno. Entonces, ¿quién era mejor? Yo hace muchos años dije, digo muchos años porque me parece que hace 50 años que lo dije, a obreros. La mayor desgracia de un hombre es ser más famoso que grande. Hay gente famosa, gente grande, pero lo que da sentido a la vida no es ser grande, es ser útil y buscar la gloria de Dios. Y ya ve lo que dice la Biblia, que amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, y que no se desvió ni a izquierda ni a derecha de los mandamientos de Jehová. Eso dice de Josías. Y sin embargo, ni tú ni yo lo conocíamos, ¿verdad? Se habla mucho de David, muchos mensajes, y si preguntas a la iglesia quién era Josías, ni lo sabe. Pues no digo que fuese más grande que David, pero sí que os aseguro que no era menor que David. Porque la Biblia decía en el Antiguo Testamento, amarás a Jehová Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Y con toda tu fuerza. Y ahí dice que amaba él a Dios con el corazón, con la mente y con toda su fuerza. Y que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, ¿eh? Ni a derecha ni a izquierda. Solamente cometió una falta de sabiduría, solamente. Y le pasó lo que al profeta le costó la vida. El rey Nacab, rey de Egipto, iba a luchar con el rey de Samaria. Estaba en una punta en otra y tenían que pasar para la guerra por el territorio de Judá. Y a pasar un ejército por su territorio, se armó él con todo ese ejército y salió. Y le dijo Nacab, el rey de Egipto, no vengo contra ti a luchar. ¿Por qué te pones en el medio? Porque pasas por mi tierra. Quítate, que no vengo contra ti, que vengo contra Siria. Y él no hizo caso. Y dice la Escritura, y eso era un aviso de Dios, y no hizo caso, por ignorancia, y murió en la guerra, a los 40 años. El fallo que tuvo lo pagó, con la fidelidad que tenía. Tampoco Chano se la pasó Dios por alto. Hoy mueres. Y murió. Lo mataron los flecheros. Pero que él pensaba, o sea, que él lo hizo inconscientemente. Y dice la Escritura, no cito textos, lo tengo aquí todo apuntado al ordenador, hermano, porque si cito textos no estamos toda la noche. Dice, y era palabra de Jehová, que usó al rey de Egipto para que se quitase del medio. Y él lo entendió. Y por no entender, lo mataron. Y por engañarle al profeta, lo mataron. Los juicios de Dios. Pero sin embargo Dios le honra al profeta, a Josías. Dios ensalzándole. Entonces, con esto os quiero decir, ¿qué tiempo llevo? 40. Pues aquí voy a dejarlo, como he dicho, no entro en Jeremías. He entrado en los 2 versículos. En el contexto. Este es el contexto. Y ahora podríamos empezar con Jeremías, que tiene 52 capítulos. Si os parece bien, pero ya que estaréis el contexto,
Otro día, ya entramos en Jeremías, el gran profeta de Dios. Jeremías tiene un libro escrito por él que tiene 52 capítulos. Y luego tiene un libro de Lamentaciones que tiene 5 capítulos. 5 y 52, 57 capítulos. El gran profeta Jeremías, el profeta llorón, el que más sufrió, dicen, de todos los profetas. Pero os he dado el contexto de Jeremías. ¿Dónde está el contexto? Vamos a comenzar donde hemos empezado y terminamos. Jeremías capítulo 1, versículo 1 y 2. Es lo que he hecho, daros el contexto de estos dos versículos, sin entrar en Jeremías. Léelo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hicías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Ese es el contexto del libro de Jeremías. Y para hablar del contexto, son 40 y tantos minutos, sin leer los pasajes, porque he calculado que si leo los pasajes serían 1 hora para el contexto. Pues si os parece bien, para que no me llamáis pesado y volváis otro miércoles, lo dejamos y os doy gracias por venir y que Dios nos ayude. Pero, repito, queda lo mejor. Hemos desguasado el jamón. Para lunes nos comemos el jamón. Que Dios os bendiga.